Vamos a referirnos aquí a una cuestión que desde hace años está muy presente en debates actuales sobre el llamado pensamiento creativo. También se confunde el pensamiento creativo con frecuencia con el denominado pensamiento crítico, lo cual ya nos revela que con frecuencia quienes hablan de pensamiento creativo y lo mezclan con el pensamiento crítico no saben realmente muy bien de qué hablan cuando hablan de estos conceptos. Digo esto porque recientemente la prensa se ha hecho eco de una serie de informes emitidos, elaborados por la OCDE, en la que directamente se dice que sin una base de conocimientos es difícil que los alumnos tengan ideas originales. Yo me pregunto si los alumnos pueden tener ideas originales incluso con una base de conocimientos, porque si los alumnos tienen ideas originales, entonces los profesores tendrían superpoderes, o superideas superoriginales, es decir, ideas muy originales. Con frecuencia la gente cuando utiliza el prefijo super ignora que equivale al adverbio muy, es decir, muy original sería súper original, súper contento sería muy contento, súper guay sería muy guay. Pero bueno, es la diferencia entre una manera racional de hablar y una manera cursi de hablar. Lo cierto es que yo me permito discutir la premisa fundamental, yo me permito discutir que los alumnos puedan tener ideas originales. Los alumnos con frecuencia tienen ideas que resultan de los conocimientos que el profesor les proporciona. Difícilmente los alumnos suelen rebasar el marco de conocimientos que les ofrece el profesor, difícilmente. Por supuesto, unas personas me dirán que sí, otras personas me dirán que no. Cada uno que diga lo que quiera, yo digo lo que pienso. Por lo común, tras más de 30 años de actividad docente en diferentes universidades, puedo constatar que el alumnado universitario, que no es ni siquiera el alumnado de la enseñanza media, suele desarrollar sus ideas a partir de los conocimientos que recibe en el aula y de los que desarrolla fuera del aula a partir de los que con frecuencia toma como referencia en la actividad docente. Más allá, quizás, de lo que antaño era la licenciatura y hoy es la graduación, más allá de eso, tal vez el alumno, cuando comienza a desarrollar una labor investigadora, puede desarrollar ideas originales, pero para que fructifique, para que germine, para que se fertilice una idea original, son necesarios años y años de aprendizaje y de formación. Porque, en primer lugar, lo que hay que determinar es qué es una idea original. Para los anglosajones, una idea original es hablar de pensamiento crítico, pero resulta que ya los presocráticos habían hablado de dialéctica, es decir, para Jacobson una idea original es distinguir entre emisor, mensaje y receptor, pero si hubiera leído la retórica de Aristóteles, de unos 25 siglos antes a su propia obra, pues habría descubierto que ese Mediterráneo que él dice haber descubierto, el emisor, el mensaje y el receptor, ya estaba dado en la poética, en la retórica de Aristóteles. Entonces, claro, hay gente que cree descubrir ideas originales cuando a lo mejor esas ideas originales son más viejas que 25 siglos de historia, con lo cual, a veces, descubrir una idea original es revelar públicamente una ignorancia no solo muy original, sino extraordinariamente insólita. Por esta razón, claro, con frecuencia cuando alguien habla de pensamiento crítico, mezclándolo y confundiéndolo con pensamiento creativo, es porque, con frecuencia, no sabe llamar a las cosas por su nombre. Cuando el mundo anglosajón habla de pensamiento crítico o de pensamiento original, probablemente piensa en lo que desde la antigüedad clásica y grecolatina se llamaba dialéctica, es decir, interpretar la realidad por oposición a aquellas ideas a las que uno se enfrenta, por oposición a aquellas ideas que se tienen delante. Entonces, a partir de ahí, a partir de esta confrontación antinómica y dialéctica, se desarrolla un pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico no se desarrolla sintéticamente, sino que se desarrolla dialécticamente, es decir, no se desarrolla a partir de lo que se afirma, sino sobre todo a partir de lo que se niega. Entonces, ¿qué posibilidades y qué recursos tiene un estudiante que comienza a aprender para negar los conocimientos que adquiere? Pues estas razones o fundamentos se limitan exclusivamente a explosiones emocionales de su sensibilidad, pero no a razones fundamentadas en su argumentación crítica y dialéctica, porque no la tiene, porque carece de ella todavía, del mismo modo
que un bebé no tiene órganos reproductores superiores habilitados todavía. Claro, es que no podemos pedirle peras al olmo, en definitiva. Entonces, claro, los primeros que con frecuencia carecen de pensamiento crítico son aquellos que se lo exigen a los demás. O sea, para identificar a alguien que carece de pensamiento crítico, basta identificar quién es entre nosotros el que nos exige pensar críticamente. Ese suele ser quien carece de pensamiento crítico. Entonces, no deja de ser curioso. Es decir, las personas más inteligentes lo son precisamente porque se oponen a aquello que tienen enfrente. La inteligencia se desarrolla en la medida en que el ser humano vive, piensa y actúa enfrentándose a aquello a lo que tiene enfrente, pero no comulgando con aquello que tiene enfrente. Es decir, una relación de identidad suprime completamente cualquier posibilidad o facultad crítica en desarrollo. Una relación de oposición la estimula poderosamente. Entonces, claro, cuando educamos a la gente a vivir en la concordia, en la armonía y en la consonancia, evidentemente el pensamiento crítico se diluye y se desvanece por completo. No hay pensamiento crítico más intenso que el que se desarrolla en un contexto bélico. Pero claro, esto no quiere decir que vayamos todos a la guerra para desarrollar un pensamiento crítico más potente. Del mismo modo que, naturalmente, la fertilidad creativa de la tragedia se produce cuando se desarrollan crímenes y desastres humanos desoladores, y esto no quiere decir que nos dediquemos a entrar en la casa de los poetas y a exterminarlos a todos, para que después compongan elegías o escriban tragedias impresionantes. Evidentemente, en nombre del arte, no todo puede estar permitido. Pero claro, insisto en que si yo quisiera, en realidad, producir un programa de humor en televisión o en redes sociales, si a mí alguien me contratara para crear un programa de humor o de comicidad en televisión o en redes sociales, pues evidentemente invitaría a un especialista en pensamiento crítico y en pensamiento original para que nos hiciera reír a todos con sus declaraciones, porque verdaderamente son enormemente risibles. Pero esta hilaridad del pensamiento crítico por parte de un experto solo se produciría en una sociedad lo suficientemente inteligente como para identificar lo ridículo que resulta hablar de pensamiento crítico cuando se carece de él. Porque claro, si llevamos hoy día a un programa de televisión a un experto en pensamiento crítico para que nos hable de pensamiento crítico, la gente se lo tomaría en serio. Porque es curioso, en la sociedad actual la gente se toma a chiste el conocimiento y se toma en serio las tonterías. Es un mundo completamente del revés. Cuando a la gente se le proporciona conocimiento, la gente se ríe del conocimiento. Y cuando a la gente se le cuentan estupideces y chorradas, la gente se las toma en serio. Es realmente una pedagogía muy propia de la posmodernidad. La gamerización, el cómic y todo este tipo de cosas. Uno explica el Quijote y no lo entienden, pero cuenta un chiste malo y todo el mundo se ríe, aunque no sepa interpretar ese tipo de chistes. Por lo tanto, insisto que si hoy yo dispusiera como productor de un programa de humor en televisión, invitaría siempre a expertos en cualquier cosa, pero sobre todo en pensamiento crítico, porque resultaría muy cómico. Pero vamos a los comentarios que la prensa vierte sobre este tipo de informes, en los que se advierte que sin una base de conocimientos es difícil que los alumnos tengan ideas originales. Yo proporcionaría a adultos incluso una base de conocimientos y veríamos a ver, a partir de esa base de conocimientos, qué pensamientos originales tienen, porque aquí da la impresión de que cada persona, por el hecho de serlo, tiene un pensamiento original. Vamos. Y podríamos decir, bueno, es que los locos tienen todos un pensamiento original. No, los locos son los que menos pensamientos originales tienen, porque de hecho el comportamiento de la locura está en sus diferentes facetas, trastornos y variaciones, está completamente tipificado por la psicología y por la psiquiatría. Por lo tanto, la originalidad de la locura es muy corta en los parámetros que la psiquiatría moderna y la psicología contemporánea permiten identificar y detectar. Es decir, otra cosa es que me hablen de los locos en literatura, pero los locos en literatura no tienen nada que ver con los locos que estudia la psiquiatría. Son otro tipo de locos. Pero vamos a estos comentarios que vierten diferentes medios de comunicación que se han hecho eco de este informe de la OCDE. Dice, para la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, señala en su último informe PISA que, cito, la excelencia académica no es un requisito para que los alumnos destaquen en creatividad.
En absoluto. Es decir, o sea, se puede destacar en creatividad simplemente pues mostrando que se puede rascar la barriga de forma plana y la oreja de forma circular, por ejemplo. Pero sin un nivel mínimo de conocimiento será muy difícil tener ideas originales y diferentes. Esto merece un aplauso. Esto merece un aplauso porque después de afirmar que un triángulo es un polígono de 3 lados, esta declaración debe hacerse siempre desde la solemnidad de lo obvio. Es decir, no es lo mismo decir un triángulo tiene 3 lados que pronunciar una conferencia, como en términos de en tiempo de silencio, pronuncia ese filósofo al que Luis Martín Santos parodia remitiendo a Ortega y Gasset, ¿no? Cuando les muestra una manzana y les dice esto es una manzana, lo que pasa es que ustedes lo ven desde una perspectiva, desde un punto de vista que es el suyo, yo lo veo desde otro punto de vista, y entonces todo el mundo aplaude, y dices tú, bueno, esto es la filosofía del perspectivismo orteguiano, ¿no? Es decir, es la solemnidad de lo obvio. Pues aquí lo mismo. Primero se dice que la excelencia académica, es decir, las buenas calificaciones, no son un requisito para que los alumnos destaquen en creatividad. No, claro que no es un requisito, ni el ser millonario, ni el ser pobre, ni el estar enfermo, ni saber tocar el piano. Es que una cosa es saber tocar el piano y otra cosa es tener capacidad para la creatividad de la interpretación pianística, es que son cosas completamente diferentes. Y luego a continuación se añade que sin un nivel mínimo de conocimientos es muy difícil tener ideas originales, ¿no? Es como decir, tener piernas no basta para ganar una competición atlética, pero el hecho de que se gane una competición de atletismo no asegura que el que corra lo haga de manera original. Bien, genial, o sea, es una cosa excelente. Y luego se advierte, la prueba de pensamiento creativo, que por primera vez se ha incluido en PISA, publicada estos días por la OCDE, deja en muy buen lugar a determinadas comunidades autónomas españolas. Yo no sé qué es la prueba de pensamiento creativo, pero ¿cuáles son las obras de pensamiento creativo? Vamos a ver, es que me hace mucha gracia, ¿no? Cuando dice la gente, es que soy creador de contenidos. Bueno, no va a ser usted creador de vacíos, porque claro, lo verdaderamente original sería crear vacíos. Pero eso ya lo hace una máquina, cuando, en definitiva, pues guarda embutidos al vacío, ¿no? O conserva embutidos al vacío. Pero claro, ser un creador de contenidos, además de ser una redundancia, porque claro, lo original, insisto, sería crear vacíos, ¿no? Pues es una auténtica carta de presentación completamente convencional y patológica, es decir, pleonástica. Claro, soy redactor de redacciones, o soy musicalizador de pentagramas, bien, llámese usted como quiera, o soy blanqueador de ropa blanca, ¿no? Que eso ya lo hace la lejía, por ejemplo, no se da tanta importancia. Claro, pensamiento creativo, ¿me quieren explicar ustedes qué es el pensamiento creativo? ¿Me quieren explicar ustedes qué es el pensamiento destructivo, por ejemplo? ¿Me quieren explicar cuál es la diferencia entre la inteligencia emocional y la ignorancia emocional? ¿Cuál es la diferencia entre ser un inteligente emocional y ser un ignorante emocional? Cuando el centro de gravedad están las emociones, sean o no inteligentes, estén o no basadas en la ignorancia. Son en definitiva formas de hablar que permiten, en definitiva, a la gente encontrarse en un punto de encuentro, en un lugar de encuentro. Es decir, cítense ustedes aquí para hablar de lo que quieran y entreténganse, con inteligencia emocional o con ignorancia emocional, pero diviértanse, que es lo verdaderamente importante en estos tiempos, ¿no? Y entonces, puesta una prueba, se hacen unas estadísticas. Yo recuerdo que cuando estudiábamos en la antiquísima EGB, de vez en cuando venía un psicólogo de los de aquella época, y nos hacía un test de inteligencia. Y una vez, en uno de aquellos test de inteligencia, nos pusieron un cuadrado delante y nos preguntaron, ¿cuántos ángulos ves en esta figura geométrica? Y claro, yo le hice una pregunta al psicólogo aquel, hablábamos de sexto, séptimo de la antigua EGB, y yo le dije, ¿los ángulos son perimetrales, intraperimetrales o extraperimetrales? Y el psicólogo se acercó a mí, miró el enunciado de la pregunta y me dice, es lo que pone aquí que hay que responder. Y yo le dije, sí, pero aquí dice que digamos cuántos ángulos hay en la figura. Y yo me pregunto si se refiere a los ángulos intraperimetrales, que son 4 ángulos intraperimetrales rectos, o a los ángulos extraperimetrales, que ya no son ángulos agudos, sino ángulos, digamos, romos. Y por otro lado, hay 4 ángulos más, que son 4 ángulos llanos,
que corresponden a cada uno de los segmentos que constituyen los lados del cuadrado. Es decir, que en total estamos hablando de 12 ángulos, pero yo entiendo que la pregunta da como premisa que identifiquemos solamente los ángulos intraperimetrales, esto con sexto séptimo de GB, ¿no? Entonces, claro, el psicólogo decía, no, hay que responder a lo que se pregunta ahí. Es decir, el psicólogo no tenía ni idea de lo que estaba planteando en una palabra. En realidad, en un cuadrado hay por lo menos 12 ángulos, 4 intraperimetrales, 4 extraperimetrales y 4 perimetrales, que son 4 ángulos llanos, en definitiva. Bien, pero esos son los pensamientos creativos. Bueno, es un ejemplo que les pongo de aquellos tiempos. Claro, y dicen, ¿no? Dicen algunos expertos a los que se les pregunta sobre el pensamiento creativo, dicen, no vamos a decir el nombre de los expertos ni nada por el estilo, porque no importa personalizar esto absolutamente en nadie. Aquí hablamos de los pecados o de las virtudes, no de los santos ni de los pecadores. No se puede ser bueno en creatividad sin tener el mínimo de conocimiento asegurado. Para generar nuevas ideas y combinar las que ya existen hace falta una buena base. Esto merece 3 aplausos seguidos y de larga duración, porque ¿en qué consiste la creatividad? Es lo primero que yo pregunto. ¿En qué consiste ser bueno en creatividad? Es lo segundo que yo pregunto. ¿Y cuáles son los conocimientos que aseguran o que no aseguran la creatividad? Porque claro, hay mucha gente que me dice, no, es que fulano compone obras musicales pero no sabe solfear. Ese tiene que ser buenísimo en creatividad, porque componer la 12ª sinfonía de Gustav Mahler, por ejemplo, sin saber solfear, es realmente de matrícula de honor nivel Dios en adelante, ¿no? Entonces, claro, hay gente que, por supuesto, lo verdaderamente meritorio es ser un genio sin tener conocimientos, porque claro, siendo un genio a partir de conocimientos adquiridos, ¿en dónde está la creatividad? Esa creatividad se llama el resultado del esfuerzo y del trabajo, en definitiva. Es como cuando a Camilo José Cela le preguntaban en qué consistía la inspiración, y decía Camilo José Cela, que era una de las pocas personas inteligentes que hubo en su tiempo, entre otras varias, decía, pues en muchas horas de estudio y de trabajo. Entonces, claro, lo verdaderamente genial consiste en ser capaz de escribir una sinfonía, como las de Mahler, sin saber solfear, porque claro, ¿qué mérito tiene saber música y después escribir una sinfonía? Claro, a partir de lo que aquí se revela, pues absolutamente nada. Claro, es que esto es graciosísimo realmente con la inteligencia. Este es el concepto de inteligencia creativa y de creatividad que tiene el mundo anglosajón. El que tenía Aristóteles, incluso hasta el que podía tener mi denostado y minusvalorado Platón, es muy diferente, ¿eh? O sea, lean ustedes a Quevedo, lean ustedes a Cervantes, lean a Lope de Vega, lean a Góngora, lean a Pedro Sánchez de Acre, lean a Pedro Mejía, lean a Baltasar Gracián, y después ríanse de esto, ríanse de esto. Y dice, 12 de 14 países, en el tercer volumen del informe de PISA del año 22, han detectado que de los 14 países de economías con peores resultados en pensamiento creativo, 12 de ellos tienen más del 50% de los estudiantes que lo hacen muy mal en matemáticas, lectura y ciencias. Entonces vamos a ver, aquí resulta que las matemáticas son pensamiento creativo ahora, es decir, aquí se están mezclando la velocidad y el tocino con churras y merinas, y lo que sale es un cóctel muy cómico y realmente muy risible. Y se dice desde estos informes, los estudiantes necesitan un nivel básico de conocimiento en las materias principales para ser excelentes en creatividad. ¿Pero en creatividad de qué? Volvemos a lo de siempre. ¿Qué crean? ¿La máquina del tiempo? ¿O qué crean? ¿La penicilina 2.0? O sea, ¿cómo...? Y luego se habla de la pobreza metodológica. Se dice, en primer lugar, tenemos un déficit muy grande en 2 áreas muy importantes, la lingüística y la científica. Bueno, y en música, y en termodinámica, y en tantas otras, pero bueno, cada uno verá lo que quiere. Los que más conocimientos tienen son los que mejor saben aplicarlos. Bueno, si tienen voluntad de aplicarlos. El experto en un campo es más creativo que el aprendiz. Esto requiere 5 aplausos seguidos, realmente, porque esto es descubrir el Mediterráneo por enésima vez. O sea, alguien que es experto en un campo es más creativo que el que no es experto en un campo. Eso es como decir, ¿cuál de las 2 partes del Quijote es la primera?
¿La que está en la primera posición o la que está en la segunda posición? Y después de mucho pensar llegamos a la conclusión de que la segunda parte del Quijote es posterior a la primera. No, o sea, no crean que esto es fácil para algunas mentalidades. Entonces, claro, viene el experto y el experto dice, no, en efecto, la segunda parte del Quijote es posterior a la primera. Se puede convocar un congreso internacional para verificar esta cuestión. Y el resultado lo llamarán inteligencia creativa o pensamiento creativo. Es una cosa verdaderamente fabulosa, y en esto se entretiene la educación contemporánea. Y luego se dice, los alumnos españoles de 15 años no destacan en comprensión lectora o en matemáticas, pero han quedado en el 13º puesto de un total de 33 países en la prueba de pensamiento crítico. Yo no sé cómo se puede desarrollar un pensamiento crítico sin tener capacidad de comprensión en la lectura y sin tener tampoco capacidad en el ejercicio de la matemática. Pero eso es lo mismo que, insisto, componer, pues no lo sé, la 11ª, 12ª o 13ª, todo junto, sinfonías de Gustav Mahler sin saber solfear. Eso, o tocar el piano sin saber lo que ahora llaman lenguaje musical, que toda la puta vida se llamó solfeo, en definitiva. Bien, bueno, podría llamarse sol guapo, pero se llamó solfeo. Bien, la OCDE ha difundido, un día de estos, un informe Mentes creativas, escuelas creativas. Esto es muy bonito, porque podía haberlo firmado Emily Bront también, pero no, lo hace otra institución. El tercer volumen del informe PISA, 2022, que explora hasta qué punto los estudiantes adolescentes pueden evaluar y mejorar las ideas de otros, supongo que de otros estudiantes adolescentes, no sé si será de los profesores también, para alcanzar resultados creativos. Reconozco que para mí esto es un misterio, es algo mistagógico incluso, ¿no? Nace con la vocación de ampliar el ámbito de análisis y no centrarlo solo, como hasta ahora, en las competencias tradicionales de lectura, matemática y ciencia. Es decir, claro, esto a mí me recuerda la anécdota que me comentaba un profesor de química que llevaba pues 40 años ejerciendo la docencia de la química en la enseñanza media, y un día llegó a su casa y le dijo a su mujer, querida esposa, llevo 40 años explicando mal la química. Y dice, caramba, ¿y eso qué ocurrió? Y dice, sí, hoy llegó un pedagogo al instituto y nos dijo que no teníamos que enseñar química exigiendo conocimientos a los alumnos, sino que teníamos que estimular su pensamiento creativo para hacer química. Yo llevo 40 años ejerciendo mal la docencia y enseñando mal la química. Bien, pues a mí me produce esta misma sensación, en realidad, ¿no? Es decir, aquí de lo que se trata es de ampliar el ámbito de análisis y no centrarlo solo, como hasta ahora, en las competencias tradicionales de lectura, matemática y ciencias. Debe ser que ahora se va a enseñar a leer al revés las sílabas o las palabras, o a interpretar las cosas de manera diferente para, de esta manera, desarrollar el pensamiento crítico. No sabemos hacia dónde ni para qué, pero como juego, como gamerización, tiene que ser de lo más estimulante. En un mundo cada vez más automatizado, la competencia creativa, una cualidad intrínseca de los humanos, bueno, pero si es intrínseca de los humanos no habrá que aprenderla, ya naceremos con ella sabida, cobra importancia en la escuela porque permite diferenciarnos de las máquinas, dicen los expertos. ¿Esto tiene expertos en qué? Es lo que uno cabe preguntarse. Pero esto es muy cómico, esto da para programas televisivos de alta comedia. Si Jacinto Benavente hubiera descubierto esto, habría escrito muchas más comedias de las que aún escribió. Y hasta Echegaray también los hubiera superado. No les digo nada si esto cae en manos de un Quevedo. Claro, en España el 80% de los estudiantes alcanza al menos el nivel de rendimiento básico en pensamiento creativo, el 3, que es el rendimiento básico, la puntuación de 3, frente al 78% del promedio de la OCDE. Esto significa que estos estudiantes pueden, como define el informe, generar ideas apropiadas para tareas en las áreas de expresión y de resolución de problemas de complejidad simple o moderada, y también empiezan a demostrar la capacidad de generar ideas o soluciones originales en contextos o tareas cotidianas. A mí me gustaría que esta inteligencia creativa se aplicara al carnet de conducir, porque de esta manera, cuando se interpretan los test en los que una persona se examina del carnet de conducir, siempre podría ofrecer interpretaciones muy creativas a la hermenéutica interpretativa de cómo responder a esas preguntas. Realmente esto es divertidísimo, es decir,
con realidades como estas, en realidad, no son necesarias redes sociales. O sea, y luego, bueno, se habla de las comunidades autónomas, de unas que están delante, que otras están detrás, etc. Y se dice: no siempre los mejores alumnos en matemáticas, lectura o ciencias son los más creativos, pero lo que ha encontrado la OCDE es que para ser creativo el alumno tiene que tener un nivel mínimo en estas competencias tradicionales. Es decir, por un lado discutimos las competencias tradicionales, pero por otro lado decimos que al margen de ellas no se puede ser creativo. Por eso las comunidades autónomas que generalmente tienen buenos resultados en esas áreas suelen ser las que se encuentran en lo alto del ranking del pensamiento creativo. Claro, esto es muy interesante. Como pueden ver, esto es muy interesante. Entre esto y una novela de Corín Tellado, pues es difícil determinar qué es más interesante, ¿no? Para generar nuevas ideas y combinar las que ya existen hace falta tener una cierta buena base de conocimiento. Sí, para entender lo que dice un texto conviene de vez en cuando conocer las letras del alfabeto. Sí, en eso estamos todos de acuerdo. Y luego se dice: una vez alcanzado ese mínimo, ya empieza a no haber tanta correlación entre las competencias tradicionales y la creatividad, pero no se puede ser bueno en creatividad sin tener el mínimo de conocimiento asegurado. Ustedes imagínense que un oculista o un colonoscopista se dedicara a desarrollar el pensamiento creativo en plena prueba de colonoscopia. ¿Se imaginan a alguien practicando una colonoscopia y desarrollando simultáneamente el pensamiento creativo? Yo prefiero no imaginármelo. Luego, en el rendimiento de pensamiento creativo aparece en primer lugar Corea del Sur. Corea del Sur en pensamiento creativo. Estamos esperando la tercera parte del Quijote, escrita en coreano del sur. Luego Canadá, Australia y Nueva Zelanda en cuarta posición. Y Finlandia, como no podía ser menos, en sexta posición. Sorprende que Finlandia esté en sexta posición en pensamiento creativo, un país que ha dado tanto pensamiento creativo a la historia de la humanidad, ¿no? Realmente. Entonces, bueno, es curioso. Bulgaria está en último lugar, en última posición de pensamiento creativo. ¿Qué le vamos a hacer? Otro año será, como el Festival de Eurovisión. Y luego se dice que las chicas son mejores que los chicos. Por supuesto, no vaya a ser que algún hombre inteligente nos estropee el siglo XXI. En resolución de problemas científicos parece que España está en sexta posición y naturalmente en primer lugar, como no puede ser de otro modo, Corea del Sur y en segundo lugar Singapur. Singapur, que debe ser la calculadora del cosmos. El abuso en el uso recreativo de las pantallas se asocia con una menor creatividad. Bueno, pero es que la creatividad en el uso de las pantallas ya la tienen los ingenieros de Google. Como se ha dicho muchas veces por internet, es decir, que tu hijo sea capaz de manejar las pantallas no quiere decir que sea un genio, quiere decir que los genios son los ingenieros de Google. Pero esos no necesitan hacer informes de creatividad, ya lo demuestran. En definitiva, esta es una de las características que se ha comentado recientemente, pero la historia viene de atrás, viene ya de muy atrás. En el año 22 ya se hicieron públicos artículos y comentarios de un autor cuyo nombre no voy a decir aquí, cito ese texto, que habla del pensamiento crítico, una asignatura pendiente para las universidades según un estudio de la OCDE. Ya hace años que se publicó este artículo, en el año 22. Un artículo que me parece bastante serio, y quiero traerlo aquí a colación precisamente en el contexto de estos temas. Este autor se pregunta, ¿y si las universidades ya no fuesen capaces de formar a sus alumnos en las competencias que necesitan para desarrollar con éxito su futuro trabajo? Claro, esta pregunta es un erotema, es una pregunta que implica ya una respuesta, es una pregunta retórica, porque la pregunta lo que quiere decir es que las universidades ya no son capaces de formar a sus alumnos en las competencias que la realidad exige para enfrentarse al mundo laboral. Prosigue la cita: no hablamos de conocimientos concretos relacionados con el área de estudios de los universitarios, sino de habilidades genéricas. Yo cuando oigo la palabra habilidad ya pienso en los monos, en los animales, pero bueno, yo hablaría de capacidades genéricas, las relacionadas con el pensamiento crítico, que abarcan la resolución de... Siempre es lo mismo, fíjense que siempre es lo mismo. Resolución de problemas, el razonamiento analítico, la competencia comunicativa. Ustedes pueden decir resolución analítica, razonamiento de problemas y comunicaciones competitivas. Pueden decir lo mismo, porque son palabras baúl, palabras que no significan absolutamente nada.
Según los investigadores que han analizado esta realidad y han escrito un libro, de aquí está el título del libro, que si yo se lo menciono hoy, ustedes no sabrán de qué hablo, porque son esos libros que duran 3 meses en una estantería y después han desaparecido para siempre. Entonces, enseña a la educación superior a pensar críticamente a los universitarios. Publicado este informe en el año 22, también por la OCDE, y parece ser que por término medio solo el 45% entonces de los estudiantes universitarios evaluados eran competentes en pensamiento crítico. Insisto que yo no sé cómo se puede hacer un examen de pensamiento crítico. O sea, realmente no lo sé. Es lo mismo que examinar la imaginación de algo. ¿Usted cuánta imaginación tiene? Vamos a hacer un examen de la imaginación. ¿Cuánta imaginación tiene? Bueno, pues depende, porque claro, a uno le ponen un ladrillo delante y dice, ¿qué ves en este ladrillo? Y dice, pues yo veo un camello. Y a otro le preguntan, ¿qué ves en este ladrillo? Y yo veo a Kant resucitando de nuevo. Y a otros le enseñan el ladrillo y dice, ¿tú qué ves en este ladrillo? Pues yo veo una sopa de ajo. Entonces, claro, ¿cómo medimos la imaginación crítica? Pues esto creo que un psiquiatra lo haría mejor que ningún otro experto o especialista. Pero claro, cuando un psiquiatra tiene que resolver un problema es porque el problema ya no es un problema educativo, es un problema de otro tipo. Entre 2008 y 2013 la OCDE puso en marcha un estudio de viabilidad, una especie de informe PISA de la educación superior. ¿Pero qué pasó con este informe? Sin embargo, prosigo con la cita del artículo, la propuesta presentada finalmente por la organización a los países miembros en 2015 para iniciar el estudio principal no consiguió el suficiente apoyo y el proyecto se abandonó. Por una parte, las instituciones universitarias de élite que obtienen las mejores posiciones con los actuales procedimientos clasificatorios, llamados rankings, basados mucho más en el volumen y la calidad de su investigación, no querían introducir un nuevo sistema de evaluación que podría perjudicarles. Y además, había problemas para evaluar correctamente esas competencias comparando no solo diferentes instituciones, sino también diferentes países. Es decir, que aquellos procedimientos interpretativos o clasificatorios que no convienen a las instituciones que por acumular más poder gestionan todo esto, simplemente se suprimen. Con lo cual, ¿cuál es la fiabilidad del resultado de estas interpretaciones que se nos ofrece? Pues totalmente arbitraria y dudosa. Claro, en Estados Unidos se hace un estudio para evaluar las competencias como el pensamiento crítico, la resolución de problemas y las habilidades de redacción. Siempre lo mismo. El pensamiento crítico, habilidades, competencias, es decir, no se sabe qué exactamente, ¿no? En educación postsecundaria, es decir, en educación universitaria. Entre 2016 y 2021 se realizó esta investigación, que, hay que decirlo, pese a su interés, es muy parcial. La mayoría de los datos proceden de Estados Unidos y solo se han analizado unas pocas universidades de Reino Unido, Italia, México, Finlandia y Chile. Y como probablemente los resultados no resultaron satisfactorios para nadie, pues simplemente no los difundieron. ¿Cómo se enseña el pensamiento crítico? Se pregunta literalmente este autor. También me lo pregunto yo, ¿cómo se examina el pensamiento crítico? ¿Y quién es alguien que puede decir, yo examino el pensamiento crítico que usted tiene? ¿Pero quién es usted para examinar mi pensamiento crítico? ¿Dónde hay un especialista en pensamiento crítico? Claro, el pensamiento crítico, dice aquí una experta, que escribió un libro, dice, el pensamiento crítico es una habilidad. Claro, es una habilidad. Claro, podría haber dicho, es un don, es una virtud, es un defecto. En muchos casos el pensamiento crítico es un defecto. Pero esta autora, que escribió un libro, dice, el pensamiento crítico es una habilidad que me parece que mucha gente da por sentado que se enseña. Mire, las habilidades no se enseñan, las habilidades se desarrollan, las capacidades se desarrollan, pero es que el pensamiento crítico no es una habilidad. El pensamiento crítico es una facultad. Y una facultad se diferencia de la potencia en que la facultad se ejerce cuando se quiere y la potencia se ejerce cuando se puede. Y el pensamiento crítico en unos casos es una facultad y en otros casos es una potencia, porque no se puede ser crítico cuando se quiere, sino solamente cuando se puede. Y sin embargo nunca ha figurado en los temarios de las universidades. Bueno, yo le diría a esta experta que ha escrito ese libro que esta señora nunca ha sido alumna mía, porque en los temarios de mis materias no es que se enseñe el pensamiento crítico, es que sin pensamiento crítico no se puede acceder al conocimiento de la literatura. Porque vamos a ver, ¿cómo se explica la crítica literaria de espaldas a la crítica y de espaldas a la literatura? Bueno, pues esa respuesta se la dan
los estudios culturales, que ni se refieren a la literatura, ni se refieren a la crítica. Pero esa respuesta ya se la da el propio mundo anglosajón. Es decir, que no se puede ejercer la crítica cuando no se sabe lo que es la crítica. La crítica es el establecimiento de valores y de contravalores, entre los cuales se establece una relación de oposición, una relación dialéctica, y esto naturalmente nos exige partir de un conocimiento científico de los hechos, cuyos resultados se analizan dialécticamente, es decir, por oposición de unos a otros, y en virtud de esta oposición, es decir, tomando como referencia la interpretación de una idea a partir de la interpretación de la idea contraria, de la idea que se le opone a ella, podemos llegar a ciertas conclusiones. Es decir, para saber lo que es el dinero, necesitamos oponer la vida de los ricos a la vida de los pobres, tomando como idea correlativa a ambos, riqueza y pobreza, un valor que establece una relación entre ellos, como es el dinero, por ejemplo. Quiero decir con esto que, claro, esta gente habla de cosas desde un instrumental metodológico que los inhabilita completamente para saber de qué hablan, porque no saben lo que es la dialéctica, no saben lo que es la crítica, y utilizan constantemente palabras baúl, que si competencias, que si habilidades, que resolución de problemas, pero si no saben plantear un problema, ¿cómo van a saber resolverlo? Pero realmente, es el gran problema de los sistemas educativos actuales. No saben plantear problemas, no pueden saber resolver problemas, en definitiva. Y luego se habla del valor de las denostadas humanidades. ¿Me quieren decir a mí quién denosta las humanidades? ¿Por qué humanidades denostadas? ¿Quién denosta las humanidades? Las humanidades simplemente no existen como tales en estos momentos, porque se han reemplazado por ocurrencias, emociones, vivencias, ideologías o cualesquiera otra cosa. Pero no hay ya humanidades en las facultades de humanidades. Las facultades de filosofía y letras tienen nombres completamente arcaicos y anacrónicos que no se corresponden con el contenido de las materias que actualmente en ellas se imparten. Entonces, no es cierto este tipo de denostación. O sea, así es como los de ciencias ven a los de letras, pero es que los de letras no somos así. Los de letras somos científicos dados a una escala diferente a los de la matemática, la química, la física o la termodinámica, en definitiva. Es decir, y aquí se advierte, cito a este autor, sorprendentemente, o tal vez no tanto, si nos paramos a pensarlo dos veces, resulta que según los autores de estos estudios, según estos expertos, los estudiantes de humanidades mostraron niveles mucho más altos de pensamiento crítico que los de otras ramas, aunque a corto plazo la formación profesional consigue mejores resultados de empleo. Dichos estudios empiezan a disminuir pasados 5 años y son los que tienen mejores competencias genéricas, los que tienen mayor tasa de empleo y mejores perspectivas de ingresos. Bien, esto es un error de percepción. Con frecuencia la gente llamada de ciencias considera que la gente llamada de letras no accede a una interpretación científica de los fenómenos culturales o de los hechos culturales. Y esto es un gran error que a veces asumen incluso los propios letrados, los propios estudiantes de las llamadas letras o humanidades. Hoy día ya no hay estudiantes de letras o de humanidades, hoy día solo hay víctimas de una institución que ha sido aculturizada por las ideologías presentes y actuales. En definitiva, lo único que verdaderamente estimula, potencia y obliga a ejercer el pensamiento crítico es enfrentarse a una realidad que es superior a nosotros, y como consecuencia de esa superioridad a esa realidad a la que tenemos que enfrentarnos, el ser humano desarrolla un pensamiento crítico que le permite hacerse compatible con esa realidad y sobrevivir a ella, en definitiva. Por eso digo que las personas más inteligentes son aquellas que se ven obligadas a vivir pensando y actuando en contra de lo que tienen enfrente, en contra de lo que tienen delante. Evidentemente, comulgar con la realidad a la que uno se enfrenta supone renunciar a cualquier posibilidad de desarrollar críticamente un pensamiento. El único pensamiento crítico que el ser humano puede ejercer es aquel que le enfrenta a una realidad que en principio es superior a él y que después de desarrollar ese pensamiento crítico le permite sobrevivir haciéndose compatible con ella, en definitiva. El pensamiento crítico no se enseña, el pensamiento crítico es el resultado de una prueba de supervivencia. Lo demás es retórica anglosajona. Cuando no se sabe lo que es la dialéctica, se habla de palabras cuyo sentido se desconoce profundamente.